Este es el segundo día de la jornada de la JET. Ayer ha sido un día muy provechoso, desde la mañana hasta la tarde, hasta la presentación del libro. Y bueno, hoy seguimos con la segunda jornada. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, a partir de este momento, sí, comienza la segunda mesa, panel, que tiene que ver con cárcel y universidad, articulación, políticas y financiamiento, y para ello han estado invitados, sí, el licenciado Franco Bartolazzi, así también el licenciado Leandro Quiroga, y también nos acompaña la doctora Natalia Barreiro. Sí, así que yo les quiero dar la bienvenida, darles las gracias por estar, por haber hecho de la comunicación algo muy fluido, ahí rápidamente, como uno dice, como habla el santiagueño, muy rápidamente estrechar lazos y la comunicación y la aceptación, así que muy agradecido. Y dándoles gracias nuevamente a mis colegas de la red. Así que yo ahora los dejo en palabras de la coordinadora, de María Chiponi, que es de la Universidad Nacional de Rosario, y a Verónica Díaz, que es de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que les doy la bienvenida y las dejo en palabras de María. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Gracias, Silvia. Vuelvo a renovar los agradecimientos a los colegas y compañeras del Norte Grande por la organización del 8º encuentro de nuestra red. Un 8º encuentro que recupera una historia que arranca ya por el año 2010 en la Universidad de Cuyo. Historizamos un poco en el panel donde estaba como invitada Rosario Badano, como referencia a la Red Interuniversitaria en Derechos Humanos, también Alan Newt en relación al Comité para la Prevención de la Tortura, manifestando también su participación, las articulaciones y los lazos. Como dijo Rosario ayer, este tejido que estamos armando. Y también poniendo ahí en el encuentro las distintas dinámicas que nos venimos dando con ambas organizaciones, en cómo nuestra red va dialogando y cómo esta perspectiva federal, ¿no?, que tiene nuestra red, y en la particularidad y en la singularidad de sus intervenciones y en la diversidad de nuestras intervenciones como universidades públicas, vamos encontrándonos para ponernos en diálogo y para poder intercambiar las distintas perspectivas pedagógicas y los modos de abordar la intervención en contexto de encierro, que claramente trasciende el dictado de carreras universitarias, es algo que venimos dialogando, porque se inscriben un montón de modalidades formativas y eso también le dota la pregunta y la necesaria, digamos, interpelación acerca del sentido político de la universidad en la cárcel. Dicho esto, digamos, agradecer de nuevo la participación tanto de Franco como Leandro, que el año pasado también estuvieron ambos en el encuentro, agradecerle a Natalia que se sume desde la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, también una perspectiva y una participación muy importante para nosotros. Ahora Verónica, la colega de la UNCE, va a hacer la presentación correspondiente de cada uno y cada una de los expositores. Y principalmente, y con esto cierro, este panel tiene que ver con pensar el diálogo de estas dos instituciones, universidad y cárcel, cárcel y universidad. La pregunta, ¿qué pasa cuando nuestras intervenciones permean y abren la cárcel, pero qué pasa también cuando abrimos la universidad? Los estudiantes en contextos de encierro ingresan a la universidad y todo lo que eso también genera. Sobre todo también pensar las articulaciones que necesitamos darnos hacia la creación y la concreción de políticas académicas integrales y líneas de financiamiento, que es nuestra gran preocupación y lo que nos interesa poner siempre en la agenda de las distintas agencias del Estado, la posibilidad de ir consolidando líneas de financiamiento estables, líneas de financiamiento también situadas con las problemáticas de cada contexto, de cada universidad y de cada uno de los servicios penitenciarios en los cuales nuestras acciones intervienen. Así que, bueno, dicho esto, agradecerles y Verónica, todo tuyo. Buen día a todos y todas. Agradezco su participación. Voy a dar paso al primer expositor, el licenciado en Ciencias Políticas Franco Bartolazzi. Es rector de la Universidad Nacional de Rosario en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.
Es docente, investigador, integra el Observatorio Político Electoral de la Escuela en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Entre sus antecedentes de gestión institucional se destaca su desempeño como secretario de Planificación y Gestión Institucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales entre 2007 y 2011. También presidió el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales de la República Argentina en el año 2013 y en 2008 se desempeñó como vicepresidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Facultades, Escuelas e Institutos de Ciencias Sociales. Dejo la palabra entonces al licenciado Franco Bartolazzi. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias Verónica, gracias María, gracias Silvia por la introducción, demasiada presentación. Solo con mencionar la referencia institucional estaba muy bien. Me toca ahora circunstancialmente coordinar la red de derechos humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, que viene trabajando mucho para incorporar en la agenda estos temas de trabajo, así que para mí es un honor compartir este breve panel, además hacerlo con Natalia y con Leandro, a quienes respeto mucho en su desarrollo profesional y sobre todo en su compromiso con esta problemática en particular, con el sistema en general, para poder seguir avanzando en muchas de las cosas que tenemos pendientes. Yo brevemente, porque no quiero abusar del tiempo, compartir algunas pocas reflexiones que creo que van en el sentido de lo que, como algunas puntas señalaba María Chiponi recién en la introducción. María es una gran referente de la tarea que venimos haciendo en materia de formación en contextos de encierro en la Universidad Nacional de Rosario, que ha crecido y se ha expandido mucho en estos últimos años y que tenemos la expectativa de que pueda seguir haciéndolo así hacia adelante. Decía algunas breves reflexiones y la primera me parece que se inscribe en un registro más general de cómo entendemos el rol de la universidad pública y el sentido de la oportunidad del momento histórico que estamos atravesando. La verdad que siempre ha sido un territorio de disputa esa discusión, ¿no? ¿Cuál era la función de nuestras universidades? ¿Para qué forman? ¿Con qué se comprometen? ¿Qué investigan? ¿De qué manera lo hacen? Nosotros estamos convencidos de que la universidad es un dispositivo que garantiza mucho más que la excelencia, que pone en evidencia un certificado que acredita formación profesional en alguna disciplina. Hay un esfuerzo colectivo fenomenal de la sociedad en su conjunto para sostener una institución como esta, un modelo que es único en el mundo y que nos produce mucho orgullo. Ese esfuerzo colectivo de la sociedad tiene que permitir que, además de garantizar esa formación de excelencia que nuestras instituciones efectivamente lo hacen, puedan constituirse en herramientas de transformación social, que puedan transformar la vida de la sociedad y cambiarle la vida a la gente. En parte, todo lo que desarrollamos, y esto es importante remarcarlo, porque aún cuando este fue el sentido histórico del sistema universitario argentino post-reforma universitaria del 18, sentido histórico que se consolidó con la gratuidad a mediados del siglo pasado, siempre fue una idea en disputa. Y costó, diría que hasta las últimas décadas, cuando se empezó a revertir el proceso, que esa intervención integral, esa perspectiva más amplia que jerarquiza la tarea de la investigación, de la extensión, el compromiso social de la universidad, empieza a tener la jerarquía que históricamente se había sostenido, al menos de la perspectiva conceptual. Aún con esa idea original, las universidades se reservaron muchas veces solo la tarea de formación al interior y casi cerradas sobre sí mismas o ensimismadas, digo como concepto general, independientemente de experiencias particulares que siempre son para resaltar. Pero yo creo que estamos en un momento, por las dificultades estructurales que atravesamos, que desde toda perspectiva ese mandato original tiene más vigencia que nunca. Y el punto es hacer que el sacrificio colectivo de la gratuidad
valga la pena. Y yo creo que eso se hace cuando se compromete a la universidad pública genuinamente con la agenda, los actores y las instituciones de su tiempo. Cuando todo lo que generamos, producimos e investigamos dentro de nuestras aulas y laboratorios tiene un impacto para poder transformar la realidad que atravesamos, aquello que nos pasa. Que hoy plantea además desafíos enormes, particularmente en esta materia, y por eso quisiera inscribir, digamos, el proceso de educación en contextos de encierro en esa conceptualización más general de cómo pensamos la universidad. En el caso de universidades muy tradicionales como la Universidad Nacional de Rosario, ese desafío es aún mayor, porque si muchas veces las universidades se cierran sobre sí mismas y terminan siendo de alguna manera palacios de saberes clausurados, las más tradicionales, las más grandes del sistema, tienen de manera más fuerte esa defección. Entonces nosotros tenemos un potencial enorme, tremenda fuerza transformadora, pero muchas veces invisibilizada, muchas veces no está en diálogo con los problemas que hoy tiene la sociedad argentina. Entonces creo que parte de la tarea es sacudir la modorra, correrse un poco de la zona de confort y hacer un poco más de lo que hacemos frecuentemente para cumplir con esa misión que la sociedad en su conjunto le asigna a las universidades nacionales. Eso como concepto general, y me parece importante inscribir lo que está haciendo la red y las experiencias de formación y educación en contexto de encierro a lo largo y a lo ancho del país como una tarea disruptiva para esa tradición anquilosada de la universidad, que pone en tensión este debate respecto de qué entendemos que debe ser el rol de la universidad pública, y que de alguna manera da desde los márgenes, casi empujando los límites de lo posible, abre el debate sobre cosas a las que la universidad mucho tiempo estuvo cerrada. Como bien decía María, se trata efectivamente de un universo que es cada vez más amplio, cada vez más diverso, un universo de intervención, que es cada vez más amplio, cada vez más diverso y que está efectivamente en expansión. Y eso me parece que es la primera caracterización importante a hacer, que queda chico el título de procesos de educación en contextos de encierro para poner en dimensión, en su justa dimensión, la multiplicidad, no solo la multiplicidad de iniciativas que efectivamente se vienen desarrollando, sino la necesidad de pensar intervenciones que van mucho más allá, como en muchos casos ya está ocurriendo, que van mucho más allá de lo que efectivamente garantiza un trayecto de formación específico. No solo es diversa y más amplia esa idea de la formación que no se asocia ya exclusivamente al dictado de carreras o a la posibilidad de cursar carreras universitarias. En nuestro caso hay cursos de competencias específicas, cursos o capacitaciones en oficio, programas culturales de diverso tipo. Hay un conjunto de dispositivos que garantizan esa instancia de formación, pero con una necesidad de pensar eso como herramienta de transformación de lo que sucede adentro, antes y después del paso por la cárcel. Y yo creo que ahí está de alguna manera el desafío, es tomar registro de esa diversificación, ampliación y expansión de esta política, y en ese registro interpelar nuestras propias intervenciones, que hoy van mucho más allá de lo que pensamos alguna vez, o de lo que inicialmente pudimos avanzar con estas políticas asociados a garantizar la posibilidad de cursar carreras universitarias. Eso impone varios, a mi juicio, desafíos en el horizonte cercano, y yo quisiera hacer un reconocimiento del trabajo de cada uno de los espacios de las universidades que vienen haciendo, porque me parece que el primer desafío, y ahí creo que Leandro va a coincidir, porque entiendo que hay una perspectiva que habilita hoy a pensar cómo avanzar en esta dirección, es el de jerarquizar y centralizar estas intervenciones al interior de nuestro sistema, al interior de cada una de las universidades
y al interior del sistema en su conjunto. Es ver cómo todo esto que se viene generando y que está en expansión interpela más genuinamente las políticas institucionales de la universidad. Porque también lo que ha pasado con mucha frecuencia, y sobre todo en las universidades, vuelvo, más grandes y las más tradicionales, es que hay como un para qué. Se deja espacio y lugar para que diferentes equipos, actores, personas de nuestra comunidad se comprometan con proyectos realmente transformadores como el de esta característica, pero no hay una interpelación genuina de las prácticas institucionales que incorpore, jerarquice y le dé otra centralidad a estos dispositivos de intervención. Entonces, ¿cómo penetrar esa valla que muchas veces las instituciones colocan para hacerlo políticamente correcto por los márgenes, mientras en el centro se sigue haciendo más o menos lo mismo que siempre? Es un gran desafío. Eso creo que implica darle otra jerarquía y otra centralidad. Creo que es un tema, uno de los desafíos claves. Naturalmente, el de consolidar redes y espacios de trabajo a nivel nacional. Basta con revisar los números, cuánta cantidad de cárceles, cuál es el personal, la población penal que tiene la Argentina y la caracterización, que además siempre se reduce a esta idea de que hay trayectorias educativas que han sido previamente interrumpidas, hay mucho de trabajo informal, hay muchos derechos básicos insatisfechos o vulnerados. En ese diagnóstico general creo que la consolidación de estas redes y estos espacios de trabajo a nivel nacional es muy importante. Ahí poner a disposición lo que ya venimos haciendo con la Red de Derechos Humanos del CIN, en mi carácter de coordinador. Estuvo Rosario Badano, que es una gran gestora de nuestra red en todo el país. Ahí hay que articular una agenda. La red de cárceles viene trabajando mucho con la Secretaría de Políticas Universitarias, eso también hay que fortalecerlo. Creo que el CIN, la SPU, la red, son tres patas de un mismo dispositivo que tenemos que articular para garantizar esa jerarquización y centralidad y para avanzar en políticas de financiamiento, que es el otro gran punto al que hacía referencia María en la introducción, y yo comparto plenamente, y lo digo desde la perspectiva de la experiencia de nuestra propia universidad. Finalmente, la distribución de presupuesto es la puesta en evidencia de las prioridades políticas institucionales de cualquier ámbito. Si nosotros efectivamente entendemos que este es un dispositivo central para cumplir con la misión que le otorgamos a la universidad pública, para cumplir con ese mandato de que efectivamente la gratuidad valga la pena y convierta a nuestras universidades en herramientas de transformación social, hay que jerarquizar no solo en términos de dispositivos institucionales, sino también en términos de asignación de partidas presupuestarias, las intervenciones que se hacen. Eso nos han pasado porque antes de tener actividad en el contexto de la universidad, esto en el caso de la UNR nació como una experiencia de colectivos, primero, que después asumieron en el contexto de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, pero todo muy contra la corriente. Prácticamente un compromiso casi desde el corazón de la gente que se involucraba con la herramienta. Y eso todos sabemos que es muy difícil sostenerlo en el tiempo y sostenerlo con el impacto que nosotros pretendemos que estas herramientas tengan. Entonces, creo que de la mano de la consolidación institucional, la jerarquización y la centralidad, tiene que venir naturalmente en las universidades primero y en el sistema en su conjunto una jerarquización en materia presupuestaria, con algunas líneas de financiamiento específica para el desarrollo de las actividades que se están realizando. Creo que un tercer desafío está vinculado a la cuestión de la integralidad de la intervención, ¿no? Entender esto que hablábamos al principio, de que no se trata de una instancia de formación o capacitación más, de que este es un dispositivo que requiere de alguna manera cruzar las funciones de investigación, extensión, docencia, gestión, todas las funciones que son propias de la universidad, para que el impacto sea realmente el que nosotros aspiramos
o pretendemos. Y esa integralidad no solo de la perspectiva desde dónde y cómo se interviene, sino también desde la perspectiva de la conceptualización del problema y todos los ámbitos que requieren de la presencia de las universidades en estos programas. Lo que decíamos recién, no es solo capacitación o formación, no es solo garantizar la posibilidad de cursados de carrera, es cómo se acompaña esa trayectoria, cómo se analiza la previa de esa trayectoria y qué pasa una vez que egresan de la cárcel. Entonces ahí me parece que hay que construir dispositivos que junten las puntas de un mismo lazo. Entonces podamos trabajar la previa, podamos trabajar el mientras tanto y podamos trabajar el después. Que el después incluso empieza durante el mientras tanto. Nosotros tenemos una experiencia que quizás María ya comentó, o pueda comentar, está Mauricio también en este encuentro, de constitución de una cooperativa entre el afuera y el adentro, que es una experiencia fantástica. Creo que eso hay que intentar multiplicarlo. Vuelvo con el tema de la centralidad y la jerarquización presupuestaria, porque eso permite pensar en dispositivos de este tipo, y vuelvo en la necesidad de consolidar redes y espacios de trabajo a nivel nacional y entre todas las esferas del Estado, porque la verdad que es muy difícil que las universidades puedan dar cuenta de este desafío si no hay articulación con el Estado, y yo diría con el Estado en todos sus niveles. Nosotros necesitamos cruzar políticas laborales, productivas, sociales, con las intervenciones en materia de educación que hacemos desde cada uno de estos dispositivos, porque eso enriquece, da otra dinámica, pero además permite dar cuenta de esa integralidad a la que hacíamos referencia. Creo que en materia de investigación hace falta también desarrollar mucho más de lo que venimos, de lo que venimos haciendo, la producción de conocimiento, pero además de datos objetivos fiables que puedan enriquecer las políticas públicas e institucionales que ponemos en marcha para avanzar en esa situación. Bueno, tenía algunas cositas más, pero no quiero pasarme del tiempo que habíamos previsto, porque habíamos quedado en 15 minutos para cada expositor. Solamente como cierre, volver al inicio. La verdad que estamos atravesando a nivel mundial una situación muy preocupante, lejos de visiones optimistas que presagiaban post-pandemia un mundo un poco mejor. Solo vemos la consolidación de problemas y profundización de problemas estructurales. Que la situación sanitaria que estuvimos y estamos atravesando ha efectivamente profundizado. Esto plantea enormes desafíos. Creo que ahí la universidad pública tiene un rol importante que cumplir y que estamos atravesando un tiempo histórico que tenemos que aprovechar. Lo que quiero decir con esto es que no hay derecho a fallar. Quizás como pocas veces antes tenemos hoy en las universidades, en los estados a nivel local, provincial, nacional, con excepciones, pero en términos generales, sintonía respecto de lo que necesitamos hacer, sintonía respecto de cómo tenemos que comprometernos, sintonía respecto de lo que tenemos que garantizar. Si esa plataforma existe, lo que no podemos, como estas oportunidades no se presentan siempre, es fallar en el intento de hacer efectivamente, al menos desde nuestra perspectiva de las universidades, esa herramienta de transformación que la gente efectivamente necesita. Dejar de hacer de nuestras casas palacios de saberes clausurados para que vuelvan a ser espacios que aprendan con el afuera, que se enriquezcan con el afuera y que con sus intervenciones a ese afuera puedan transformarlo cada día un poco más. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Franco, por la exposición. Voy a dar paso al siguiente expositor, el licenciado en Comunicación Social, Leandro Quiroga, es docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles de la Secretaría de Políticas Universitarias. Tiene una amplia trayectoria en extensión universitaria. Como docente, investigador y extensionista, se especializa en las áreas de comunicación y medios, estudios socioculturales y el estudio y desarrollo de políticas de inclusión. Te dejo la palabra, Leandro. Bueno, buen día a todos y a todas.
agradecer la posibilidad de participar de este encuentro, agradecerle a Silvia y en el nombre de ella a todo el equipo, al equipo de la red, saludar a Franco. La verdad que nos parece importante generar este tipo de instancias donde podamos detenernos un momento a pensar, a discutir, a intercambiar y a proyectar, planificar esto que planteaba y sintetizaba muy bien Franco recién, que es cómo avanzar en una construcción que en esta coyuntura histórica, en este momento de la pospandemia y el reacomodamiento geopolítico después de la pandemia también, digo, porque hay que decirlo, nos deja una situación de mucha vulnerabilidad social, de mucha desigualdad, y me parece, como decía Franco recién, que la universidad pública tiene un rol histórico en ese contexto, y este tipo de instancias que a veces en la cotidianidad a veces se transitan sin darles el valor que realmente tienen, que es el de pensar colectivamente. Yo primero, cada vez que participo de estos espacios, lo digo, felicitar el trabajo, digamos, porque hay mucha cuenta pendiente en este sector de nuestro pueblo, en las problemáticas que se dan alrededor de los que viven cotidianamente los y las privadas de la libertad. Esto que planteaba Franco recién, la necesidad de institucionalizar mucho de lo que se hace, pasar de una situación de voluntarismo en clave solidaria a una institucionalización de determinadas políticas, digamos. Ahí, obviamente, hay algunos que tenemos una responsabilidad mayor y yo la asumo, digamos. Este es un momento para profundizar, digamos, como decía Franco recién, es una oportunidad, digamos. Yo también me anoté algunas cosas para decir que venimos, yo antes de la responsabilidad que asumí en el 19, trabajé como secretario de extensión en la Universidad de La Plata con un equipo muy grande de trabajo y trabajamos muchísimo en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Universidad, con Verónica Cruz, con Tristán, que también fue parte de la red, que ahora está cumpliendo funciones en el Ministerio de Justicia de la provincia, vinculado al servicio penitenciario. Eso que ocurrió, un compañero que venía gestionando en la universidad pública, tratando de garantizar derechos en estas condiciones que planteaba Franco recién, que pase a la órbita del Estado, me parece a nosotros es un salto, es algo que cuando ocurrió lo festejamos, sabiendo de las dificultades, porque este es un Estado que, yo siempre lo digo con cuidado, pero con un Estado que está más flaco, que está menos robusto, que hay que volver a ensanchar, a fortalecer, a recuperar política pública de construcción que amplíe y construya derechos. Pero bueno, cada compañero de estos caminos, de estas rutas que asume una responsabilidad del Estado nos parece importante porque va con una perspectiva que compartimos, que reivindicamos, digamos. Yo antes de meternos específicamente voy a retomar algunas de las cosas que Franco planteaba recién, porque me parecen trascendentales. Antes de eso, nosotros venimos de una pandemia, que todos y todas los que estamos acá la vivimos con algún nivel de dolor, ya de movida con la situación de aislamiento, la imposibilidad de abrazar seres queridos, la imposibilidad de vernos, la imposibilidad de juntarnos, de encontrarnos, ya es una situación que implica un mínimo dolor, una mínima angustia, a eso súmele la pérdida de un ser querido, de alguien que la pasó mal, digamos. Lo que la pandemia deja como saldo económico, social, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y la situación adentro de las unidades penitenciarias argentinas y en la que viven los y las privadas de libertad, esto fue mucho más profundo. Yo en un momento de la pandemia hubo algunas situaciones de conflictividad en
en algunos penales de la provincia de Buenos Aires, y como vengo del campo de la comunicación, naturalmente le presté mucha atención a la construcción mediática, digamos. Los medios de comunicación no son agentes informativos, se acabó, digo, eso del periodismo. Nosotros dimos por tierra con la idea de un periodismo independiente, digo, pensamos inversamente lo contrario. No me quiero meter en ese debate, pero sí decir que hubo una construcción perversa, cínica, digamos, sobre la situación de esos compatriotas y de esas compatriotas que atrás de cada uno de ellos hay una historia de vida, hay una historia de vida, hay una familia, hay un proceso, y que me parece que la universidad pública, como decía Franco recién, tiene un rol, no solo las carreras de comunicación, sino la universidad pública en general, sobre qué decir o qué plantear al respecto, digamos, sobre la defensa de este trabajo que acá se está poniendo en valor, en un debate social, político y cultural que se da en el marco de una sociedad que para nosotros debe recuperar valores que están por lo menos en un segundo plano, digamos, y que nosotros hablamos de derechos humanos, pero el valor de la solidaridad, el valor de eso de la invisibilización de determinados conflictos o determinadas problemáticas que no son cómodas, digamos, en términos de la vida pública. Entonces, parece que ahí hay un primer trabajo, yo lo pongo en esto que decía Franco, en el afuera, digamos, donde la universidad tiene un rol en ese debate, digamos. Yo creo que hay que, independiente, más allá del trabajo, de todo este trabajo cotidiano que la red desarrolla, que las universidades públicas desarrollan, hay que sistematizarlo, hay que visibilizarlo, hay que contarlo, hay que ponerlo a circular, a discutir, a debatir en el espacio público, digamos. Después, comparto la mirada que planteaba Franco recién sobre, él dijo, la universidad garantiza mucho más que la formación de excelencia, y es quizás una de las herramientas, en este momento de la Argentina, quizás es una de las herramientas de inclusión más importantes que nuestra nación, que nuestra patria, que nuestro Estado, que nuestro pueblo tiene, digamos, como posibilidad, no solo en los trayectos educativos, sino en todo el recurso humano que en la universidad pública se forma, sino en todo lo que ocurre hoy dentro de las universidades públicas nacionales, con esa caracterización de un sistema universitario que es inédito en el mundo, que es único en América Latina y que es una referencia, digamos, a nivel mundial, y que nosotros somos protagonistas de eso. Entonces tenemos que animarnos a pensar un poco más lejos, a pensar más jugado, a pensar con mayor profundidad de cuáles son los alcances de nuestra acción o nuestra política cotidiana en cada uno de los territorios de nuestro país. Voy a arrancar por el final, me lo voy a guardar para el final esto. Después me parece que hay toda una construcción, hay una construcción hecha que, como decía Franco recién, no es solo lo educativo, es todo lo que ocurre alrededor del trayecto educativo, que tiene que ver con políticas de extensión, con actividad cultural, con formación, con toda esa oferta de formación que no es la formación de grado, formación profesional, formación en oficio, y que además estamos dando un salto, porque uno siempre mira la experiencia propia, digamos, pero que no solo se queda con garantizar el derecho a la educación superior o garantizar un trayecto formativo, sino que además está pensando en un abordaje más integral sobre el grupo familiar, que va a acompañar ese privada de la libertad cuando recupera la libertad, en los casos que así sea, que trata de intervenir en ese proceso. Esto que decía Franco recién de la formación en La Plata, también hay una cooperativa de trabajo muy interesante, donde hay un acompañamiento que se sostiene en el tiempo, digamos. Hay una temporalidad que es distinta a la de solo garantizar el trayecto formativo. Y me parece que en esto, por lo menos en los debates que tenemos cotidianamente, hay que plantearlo. Esto para nosotros es democratizar conocimiento, es una herramienta de inclusión, es construir una sociedad más igualitaria, es hacernos cargo como universidad pública
de los dolores o los problemas de nuestro pueblo, las problemáticas y los dolores de nuestro pueblo. No voy a teorizar ni a caracterizar frente a ustedes ese sector de nuestra sociedad, que son los privados y las privadas de libertad y la construcción. Solo señalo esto, el escarnio mediático que en la pandemia fue obsceno por algunos medios hegemónicos, y que ahí hay algo para discutir, porque si no, todo lo que nosotros construimos cotidianamente a veces queda invisibilizado, digamos. Y hay otra Argentina posible, otra sociedad posible, y también se juega en estos debates, digamos. Entonces me parece que hay que plantear un debate más público. Obviamente se me ocurren a desarrollar, digamos, ¿no? O sea, es importante este espacio de reflexión, pero además hay que dar un debate más público. Mañana se va a desarrollar tema tratar en ese ámbito, y que hay que masificar, visibilizar el debate. Y después, también recojo el guante del planteo que planteaba Franco recién, y que también está en el título del encuentro, que es el financiamiento. A mí no me gustan las excusas, no voy a hablar de herencia ni ninguna de esas pavadas, pero sí hacer un pequeño relato, porque hay una cuenta pendiente, por lo menos para nosotros con el equipo de la SPU, que tiene que ver con nosotros asumimos en el 2019, afrontamos 6 meses de deuda de gasto de funcionamiento, una paritaria muy, muy compleja, que fue la de rápidamente impactar en el salario. Sabemos que falta mucho, pero era por lo menos estuvo entre las prioridades a discutir, o sea, sostener las universidades funcionando y garantizar el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad pública. Inmediatamente después de eso tratamos de pensar política en función de lo que nos marcaba el Poder Ejecutivo, el presidente y la vicepresidenta, y por lo menos ir en sintonía con la agenda que ellos planteaban. Para nosotros es hasta doloroso decirlo, pero volvimos a discutir en la Argentina el plato de comida de nuestros compatriotas. La primera acción que pensamos fue la de construir un voluntariado, una política que acompañe el Plan Argentina contra el Hambre, y cuando teníamos eso más o menos ordenado, articulado, nos encontramos con la pandemia. Entonces pasamos de planificar, y esto lo digo, a correr atrás de la situación, a correr atrás de la pelota, a correr atrás de un escenario para el cual no nos habíamos preparado, no habíamos planificado, no nos habíamos organizado, y que además era inédito. Acuérdense, al principio de la pandemia aprendíamos día a día, o dimensionábamos la conflictividad o la situación en que nos tocaba enfrentar día a día. Bueno, estamos saliendo de la pandemia, estamos recuperando presencialidad, vamos a volver a las aulas, lo cual también es una cosa que hay que festejar. Acá me abro un paréntesis y me permito hacer una mención muy cortita, pero me parece que hay que también poner el valor, el rol que la universidad pública ocupó en la pandemia, en dos sentidos. Primero, en la capacidad de reacción político-institucional para garantizar un derecho a la educación superior, de manera virtual, y el enorme esfuerzo que han hecho docentes, no docentes, las organizaciones estudiantiles en organizar el SIN, en organizar ese proceso. Y después el rol que la universidad ocupó en el marco más general de la pelea contra el COVID, en términos de acciones solidarias. Piense que hubo más o menos 15.000 voluntarias a lo largo y a lo ancho del país, y que tuvo un acompañamiento muy fuerte de los CETEC, todo lo que ustedes ya saben que hicimos, los CETEC, el detectar las campañas de vacunación masiva cuando se abrió la vacunación, un montón el acompañamiento de los adultos mayores, la contención de la intervención en algunos territorios para acompañar políticas públicas del Estado que intentaban contener a los sectores más vulnerables de la sociedad, que en función del aislamiento se vieron imposibilitados de seguir trabajando, de seguir produciendo. Hubo una intervención, cierro el paréntesis y digo,
Hoy ya empezamos a construir algunas políticas. Nos parece que en lo que tiene que ver con la formación de grado, todo lo que se haga en contexto de encierro tiene que estar enmarcado en el Sigamos Estudiando, que es una política a la cual vamos a apostar. Ahí hay un llamado nuestro ministerial SPU de una propuesta, un planteo de la universidad se tiene que involucrar en la terminalidad educativa del nivel obligatorio. Lo tiene que hacer con más fuerza, con más contundencia, de manera más masiva. El programa, que es una humilde primera propuesta, quien les habla va a trabajar mucho para tratar de ensancharlo, de profundizarlo, y nosotros tenemos mucho para hacer, para fortalecer a partir de este programa en lo que ustedes hacen cotidianamente. Hay que volver a trabajar en últimos lugares se sostuvo, en otros lugares hay que volver a trabajar el plan Fines adentro de las unidades penitenciarias. Y después, en esa producción más general, en esa intervención más integral, están los programas de voluntariado, pues nosotros también tenemos, en ese visibilizar, tenemos que involucrar a los y las estudiantes de manera más masiva en esta intervención cotidiana. Esto no implica lo que planteaba Franco recién, que es que además hay que institucionalizar los programas, cada política de cada universidad en contexto de encierro, que implica un debate sobre un abordaje más integral, que implica a veces animarnos a discutir hasta el nivel legislativo, digamos, ¿no? Hay desafíos, digamos, hay que revisar revisar el marco legislativo, hay que revisar todos los marcos normativos. Digo, la universidad pública tiene la autoridad y la legitimidad para hacerlo. Entonces, me parece que ahí hay y que en eso, nosotros estamos a disposición, tenemos vocación, tenemos una profunda vocación por trabajar en este sector. Nos molesta, nos irrita que muchos sectores de la sociedad, permítanme la metáfora, barran la conflictividad bajo la alfombra, miren para otro lado, digamos, y nos molesta muchísimo algunos discursos que se van construyendo en lo mediático y fuera de lo mediático sobre una situación que es producto de los altos niveles de desigualdad que tenemos todavía hoy hacia el interior de nuestro pueblo. Entonces, tenemos un trabajo común hacia adelante, digamos. Cuenten con nosotros, nosotros asumimos esta responsabilidad. Este es el momento, digamos, estamos saliendo, recuperando presencialidad, es el momento de volver a ampliar, de construir masa crítica para volver a ampliar la política pública, para volver a construir derechos. Y esto que ustedes hacen todos los días es de lo más sensible que vivimos dentro de nuestra sociedad. Así que, yo se lo digo en serio, estamos para viajar, estamos para movernos, estamos para trabajar en diciembre y sabemos que hay que descansar. Lo quiero decir con cuidado, creemos en el descanso, en el receso de vacaciones, pero estamos para trabajar en algún momento de enero. Para nosotros es prioridad nuestra agenda esto que acá se está discutiendo. Entonces, tenemos que invitar al secretario, tenemos que invitar al ministro, tenemos que articular con otros sectores del Estado. Yo sé que estuvo ayer, o estaba en el programa, Horacio Pietragala, que es un compañero con el cual hemos caminado y trabajado muchísimo, que tiene un compromiso altísimo y que tiene una mirada interesante al respecto. Hay otros actos. Creo que hay que involucrar al Ministerio de Trabajo. Creo que la política de empleo vinculado a los y las privados de la libertad, que van recuperando su libertad, hay que acompañar a la familia. En ese abordaje integral del que hablaba Franco, que saben más ustedes que yo al respecto, hay mucho para hacer, digamos, hacia adentro del Estado. Y hay que después tenemos tiempo para acomodar, digamos, pero me parece que hay que pensar, es un tiempo para pensar de manera más ambiciosa en términos de esa perspectiva de fortalecimiento de derechos, de creación de garantizar derechos. Así que bueno, de verdad, muchas gracias por la posibilidad, no sé si creo que me excedí un poquito los 20 minutos, pero muchas gracias por la posibilidad de estar, digamos. Nosotros queremos estar siempre, digamos. O sea, así que cuenten con nosotros y felicitaciones de verdad por lo que
por el trabajo cotidiano, que es valiosísimo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Leandro. Bueno, voy a presentar a la última expositora, es la doctora Natalia Barreiro, subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Te doy la palabra, Natalia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y celebramos desde la Secretaría de Derechos Humanos que promuevan estos espacios de intercambio y reflexión. Ante todo, lo que quería era pedir disculpas ayer por alguna desinteligencia que hemos tenido. Se estaba pensando en la presencia de Horacio Pietragala Corte, secretario de Derechos Humanos, pero bueno, en realidad no era una actividad que tenía en la agenda. Le hubiese gustado, encantado de estar, así que no vamos a perder la oportunidad de contar con él en las próximas que hagan, pero quería dar esa explicación porque entiendo que hubo un malentendido ahí y bueno, y aquí estoy yo representando a la Secretaría y mis compañeros y compañeras que trabajan ahí. Yo voy a ser muy breve. Este panel, planteo que se hace, que es la articulación, es el financiamiento, que es la política. Yo creo que desde el punto en el que me encuentro, que es trabajando en el Estado Nacional, en la Secretaría de Derechos Humanos, y tomando un poco los conceptos o el diagnóstico y las propuestas también que ha hecho tanto Franco como Leandro, a las que digo que adhiero a cada una de ellas en lo que sucede, en lo que viene y en el compromiso que tenemos que tener tanto las universidades públicas como el Estado Nacional. Digo esto porque hay una situación crítica en las unidades carcelarias, esto lo sabemos todas y todos, no es algo nuevo. Puede en alguna provincia estar atravesando una situación mejor que en otras, pero la verdad que lo que ocurre en las unidades carcelarias y las personas que están privadas cumpliendo condena o con alguna medida de coerción, lo hacen de una manera inhumana, lo hacen de una manera casi bestial, ¿no? Y sabemos que en esa situación se encuentran vulnerados los derechos de un montón de perspectivas, ¿no? Y el acceso a la educación, que es algo tan importante y fundamental, que es donde ahí hay que tejer y mucho y robustecer sobre todo, es algo que también está muy visible, muy notorio de que no hay un trabajo, de que falta un trabajo muy fuerte del Estado Nacional. Del Estado Nacional y las provincias, digo, ¿no? Las unidades carcelarias sabemos que dependen de las provincias, a nivel federal hay complejos, pero las provincias son quienes tienen, digamos, esa función. Lo que tenemos desde la Secretaría es un fuerte compromiso con trabajar sobre todo un aspecto que tiene que ver la violencia institucional, y en eso el área que es la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional recorre las unidades carcelarias, visita a las personas que están allí privadas de la libertad y propone también cambios en cuanto a ciertos comportamientos o a la atención concreta en situaciones donde hay violación o vulneración de derechos. Nosotros creo que nos debemos desde la Secretaría, y en esto me pongo a total disposición, en poder incorporarme al trabajo que vienen haciendo en la red para encontrar ahí algún lineamiento claro que viene en sintonía de lo que planteaban Leandro y Franco, de poder llegar desde la institucionalización de los propios ámbitos universitarios y también hasta pensar en por qué no alguna generación, alguna articulación mucho más fuerte que puede ser a nivel ministerial y que de ahí pueden hacer incluso hasta alguna propuesta legislativa.
Esto es muy importante porque digo, nosotros no podemos perder el tiempo en lo que nos queda de gestión, en esta oportunidad que tenemos, digamos, yo soy parte de un proyecto político y pretendemos seguir gobernando luego del 2023 para que no caer nuevamente en un cambio tan brusco que tanto daño no ha hecho al pueblo argentino. Y en este sentido, no perder la oportunidad significa que tenemos que ser lo más estratégicos, ágiles e inteligentes posibles para por lo menos avanzar en pasos fuertes en la posibilidad de poder articular, que yo veo en un sentido, en un diagnóstico, que es la parte más débil que tiene los estados provinciales y el Estado nacional, ¿no? Hay una variedad importante de políticas, de programas que están en danzas, que lo hacen distintas áreas y distintos ministerios, y digo, ahí cuando se le pone, se suma 1 más 1, se anuda cierta política, se ven resultados muy, muy significativos y que le transforman la vida a la gente y sobre todo en esto que nos reúne a las personas que están privadas de la libertad. Las experiencias que estaba contando Franco, como la que contó Leandro, de las cooperativas, el oficio, no solamente digo en este sentido la educación, la educación universitaria, digo que hoy, por supuesto es lo óptimo, lo que mejor podemos aspirar a que una persona que está privada de la libertad pueda acceder, pero bueno, sabemos que la población que está habitando en las unidades carcelarias, una gran mayoría no ha terminado sus estudios ni primarios ni secundarios, y que ahí poner el ojo específico en lo que tiene que ver con poder dar propuestas, realizar propuestas de terminalidad, de oficio y de reunir, como decía, los programas y las políticas que tienen los distintos ministerios para poder lograr hacer eso, ¿no? De que el estudio esté ligado con la producción, con la industria, inscrito dentro de un proyecto político. Yo creo que es posible, muy posible, no hay nada que nos impida hacerlo, que si bien requiere obviamente de presupuesto y de financiamiento, porque no hay política que no se pueda hacer sin recursos, y en eso es importante porque yo los escuchaba, y cuando uno habla de la dimensión de la solidaridad y del voluntariado, yo soy militante política ante todo, y lo que hago lo hago por amor a mis compañeros y mis compañeras, un proyecto, pero la verdad es que nosotros como Estado no podemos dejar que las políticas ocurran por decisión y por una cuestión solidaria y voluntariosa. Y en eso es importante pujar y poder coincidir en puntos concretos como para empujar todos desde ese lado y realizar cambios, ¿no? Significativos, como decía. No me quiero extender mucho porque en realidad quizás la participación de la Secretaría era la más adecuada hacerla ayer, pero vuelvo a repetir esto y a destacar que la Secretaría viene teniendo un trabajo muy importante con la red, con el CIN. La red de derechos humanos viene trabajando y ha hecho una propuesta, ha hecho una formación docente en derechos humanos con la Dirección Nacional de Formación de mi compañera Gabriela Alegre. Digo, se hizo en pandemia, se articuló y se armó toda esa propuesta y se formaron, no quiero equivocarme en el número de docentes que han hecho la capacitación, pero fue muy significativa, no sé si 2.000 o más. Eso lo han hecho a través de la red, que es la que lidera Franco, y está Rosario Badano, que estuvo ayer interviniendo, junto, como decía, a la Dirección Nacional de Formación de Gabriela Alegre, de la Secretaría, y se ha logrado en una situación muy crítica y en la que era muy difícil poder trabajar y acostumbrarnos a hacerlo de esta manera. Entonces, es posible hacer muchísimas cosas y ponernos a disposición desde la Secretaría para poder sumar a esto que vienen realizando desde las universidades que, como decía Franco y Leandro, cumplen un rol tan importante en lo que tiene que ver
con la oportunidad y con la igualdad de todo nuestro pueblo. Así que agradecerles la invitación a Mario y Leandro y Franco, agradecerles compartir el panel aquí conmigo. Gracias, Natalia. Bueno, agradecer a Franco, a Leandro, a Natalia. También, bueno, mientras voy recuperando algunas de las cuestiones que aparecieron en sus intervenciones, a los colegas y a las colegas que están conectados, si tienen alguna pregunta, algún comentario desde ya, este es el momento. Me parece que, bueno, escucharles al menos no solo es de una gran satisfacción, sino que va en la línea de todo el trabajo que nos hemos dado este año desde la red. Nosotros hemos encontrado con los compañeros en esta perspectiva federal un modo de trabajo en distintas comisiones, también para darnos estrategias de visibilización, de articulación, y de empezar estos diálogos con estas distintas instancias, ¿no? Hablamos del CIN, hablamos de la SPU, hablamos de la Secretaría de Derechos Humanos, que son instituciones claves para fortalecer nuestras articulaciones y las proyecciones de nuestros trabajos y nuestras intervenciones. Así que escucharles, yo les agradezco en nombre de todos los colegas y las colegas que están conectados. Ahí veo que Alicia levantó la mano, así que ahora le voy a dar la palabra. Y me quedo pensando en cuestiones como algo que instalaba Franco, ¿no? Cómo jerarquizar y centralizar hacia el interior del sistema universitario, no solamente con estas estrategias que nos venimos dando, con los procesos de institucionalización que vamos acompañando en cada una de las universidades, que van encontrando modos de generar condiciones de posibilidad y de políticas académicas que se instalen en distintos niveles. Vieron que nuestra práctica en cárceles tiene esa particularidad que se radica en áreas de derechos humanos, en áreas de extensión, en áreas académicas, en centros de investigación, toda una diversidad que le dota esa perspectiva integral que hacía referencia a Franco y que también Leandro de algún modo retomaba en su experiencia en el área de extensión en la Universidad Nacional de La Plata. Y llego a algo que traía Natalia en relación a la formación que se hizo con la red interuniversitaria. Fueron 2.000 docentes, ayer Rosario Badán contaba, y creo que 1.000 dijo eran los que habían finalizado el proceso de formación. Y algo de esto también viene surgiendo en nuestros encuentros, que es en materia de formación de los docentes, que trabajan en contexto de encierro, que reciben estudiantes en contexto de encierro, que abordan la problemática del postencierro en todas estas dinámicas que obviamente trascienden sí lo educativo propiamente dicho, generando un montón de dimensiones que acompañen el afuera de la cárcel, el durante de la cárcel, y la pregunta, por supuesto, ¿qué pasó antes de la cárcel? Entonces, me parece que es necesario poner en línea estas agendas, así que en ese sentido, aquí dispuestos y dispuestas desde la red para encontrarnos con cada uno y cada una de ustedes en función de pensar esas reformas legislativas, porque me quedo pensando, por ejemplo, en la Ley Federal de Cooperativas, que tiene concretar la modificación en relación a qué pasa con los antecedentes penales de las personas para poder formar parte de los colectivos o de los antecedentes penales para el ejercicio de la profesión docente. Digo, hay un montón de reformas legislativas que nos interpelan en esto de, bueno, el Estado abre oportunidades para la reinserción y la reintegración social, entre muchas comillas, como siempre decimos, pero efectivamente, como Estado, ¿cómo estamos posibilitando que eso suceda, no? Entonces, bueno, sin dudas, vamos de lo micro a lo macro y es ahí donde está el desafío. Bueno, Alicia, ¿vos querés hacer una intervención? Sí, buenos días a quienes no había saludado antes. Escuché atentamente todas las intervenciones y bueno, yo aclarar que vengo del campo de la pedagogía y cada vez que tengo oportunidad de intervenir lo hago en ese sentido. Yo escuché que tanto Leandro como Natalia enmarcaban la labor de la universidad en políticas educativas y sociales, digamos, más amplias, más generales, y me parece que los dos han mencionado la importancia de garantizar la educación obligatoria, secundaria obligatoria de las personas privadas de libertad. A mí me parece que sin desmerecer todas las otras cuestiones, digamos, que se han hablado y que sé que son preocupación de la red, para mí este es un tema clave porque me parece que posiciona a las personas privadas de libertad de otra manera, digamos, ante el desafío que les plantea
digamos, la salida de la cárcel y la imperiosa necesidad, digamos, de generar un sustento, ¿no?, económico. Pero advierto con preocupación ciertas ideas y representaciones, no sé si eso se da en otras partes del país, por lo menos en Córdoba yo lo he notado, tanto de agentes penitenciarios, incluso de docentes comprometidos. He escuchado referirse a que ahora que la educación es un derecho y no una obligación, bueno, el privado de libertad es libre de decidir si quiere o no quiere estudiar, ¿no? Yo sé que es una cuestión controvertida, hay abogados, digamos, que abogan mucho, digamos, por el principio de la libertad de elección de las personas privadas de libertad, pero yo no dejo de pensar, si la educación es obligatoria para el conjunto de los ciudadanos, ¿por qué no habría de serlo para las personas privadas de libertad? Insisto, a lo mejor es una cuestión que en otras provincias no se da, en Córdoba lo hemos notado mucho, por eso me gustaría preguntarles, digamos, ¿qué piensan al respecto? ¿Qué líneas, digamos, consideran que son importantes desarrollar en relación a eso? Alicia, Sí. yo respondo con nada, yo lo planteé en un proceso en esa integralidad de la que hablaba Franco y de la que suscribimos todos. Nos parece, yo creo en las libertades, digamos, me parece que no se trata de imponer, pero sí me parece que hay que construir las condiciones, digamos. Exactamente. La vida dentro del servicio penitenciario, como se planteaba recién, está compleja, digamos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ese Estado que pensamos que tiene que ser un Estado que garantice derechos también tiene que ocurrir en ese rincón de la patria que también son las unidades penitenciarias, digamos. Y eso nos va a hacer, eso también es construir una sociedad más justa, más igualitaria, y están las herramientas, digamos. Están las herramientas para eso. Lo que tenemos que construir es buscar la decisión política y militarlo, digamos. O sea, militarlo con la política pública en la mano, tratar de generar las mejores condiciones posibles dentro de los penales. Es eso, digamos. No hay... uno siempre... A mí no me gusta ser autorreferencial, pero uno siempre lo vive de las experiencias particulares. Nosotros lo vivimos en La Plata, en la unidad 9, en la mayoría de los penales donde interviene la universidad, pero en la unidad 9 hay un trabajo que no es de nadie, es un trabajo colectivo, o sea, es muchos docentes, muchos y muchas docentes, organizaciones políticas de distintas identidades interviniendo en un proceso colectivo, digamos. Y me parece que eso es lo que hay que ensanchar, lo que hay que robustecer, lo que hay que financiar también. O sea, porque eso que dijo Franco, seguida los funcionarios cuando les hablan de presupuesto y de financiamiento se ponen a la defensiva, pero discutir un presupuesto y lo que uno pone en el presupuesto también es definir prioridades políticas. Entonces, es una decisión política, digamos, armar un presupuesto. Entonces, en ese contexto, en la medida que la Argentina vaya recuperando, vaya arrancando en este post-pandemia, nosotros tenemos que poner esto en la prioridad de la agenda, digamos. Y hay que hacerlo, la mejor manera de hacerlo es colectivamente. O sea, independientemente de la decisión de un funcionario o una funcionaria, hay que construir la masa crítica de manera colectiva, digamos. Gracias, Leandro. A eso me refería, no a imponer, obviamente, pero sí a generar condiciones, digamos, más propicias para que ese deseo surja, ¿no? Que a veces tiene que ver también con otros modos de intervenir, digamos, como es sensibilizar, como es favorecer más la articulación entre oficios y educación obligatoria, bueno, distintas alternativas. Sí, y me quedo pensando en algo que también mencionaba Frank y retomaban los otros expositores,
el rol o el sentido de la universidad no solamente trasciende la oferta de carreras de grado, digamos, hay un inicio de hace más de 30 años que tiene que ver con, bueno, cómo la universidad llega a la cárcel y después las distintas estrategias formativas que nos fuimos dando también de acuerdo a los marcos normativos de cada universidad, desplegando diversos modos creativos que incluso en la pandemia se pusieron a la luz esas creatividades en función de acompañar trayectorias cuando que nos quedó la vida en suspenso y sobre todo nuestro trabajo que está ligado a la presencialidad, digamos, porque sin duda circular. Silvia está sin audio, María, me parece. Sí. Silvia, Vero, ¿o no? Sí, Está sin audio, María. Creo que se ha tildado de ser su internet, había salido. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna intervención que quiera hacer. Yo brevemente, Verónica, si puede ser, de paso ahí mientras esperamos si María recupera el audio. No, simplemente yo ingresé unos minutos más tarde porque estaba dando clases, pero y justo enganché la mitad de la presentación de Franco y después las otras exposiciones. Bueno, de todas maneras con Franco conversamos más seguido y estamos ahí, digamos, siempre en línea respecto a lo que venimos laburando y pensando. Pero simplemente digo, recuperando un poco esto de lo que dijeron en las presentaciones y lo que de alguna manera recién instalaba Alicia y respondía Leandro, simplemente sumar, más que en términos de preguntas, es como sumar también a lo que me parece da como cierta síntesis a lo que venían diciendo, es como que la universidad pública, y al menos nuestras experiencias nos vienen mostrando esto, y la red de alguna manera es expresión de este laburo también, cuando intervienen en estos territorios o cuando se plantea pensar, digamos, estos espacios de confinamiento, de encierro, estas instituciones totales, etcétera, interviene, digamos, con su integralidad, como bien han planteado, creo que lo hace como siempre en dos grandes dimensiones y pensando en dos grandes implicancias, ¿no? Una creo que es de carácter simbólico, claramente, no porque llega ahí una institución que para gran parte de la sociedad claramente está no solamente bien valorada y jerarquizada en muchos espacios, etcétera, sino más que nada porque me parece que lo que hace ahí es instalar como un montón de preguntas en términos críticos y sobre todo instalar la pregunta sobre aquellos sujetos que han sido históricamente nombrados por otros, ¿no? Y calificados de cierto modo, y menospreciados, y vituperados, y excluidos de un montón de espacios, etcétera. Digo, esa dimensión simbólica no hay que dejar de perderla de vista en términos de, bueno, lo que hace ahí la universidad de alguna manera es instalar ese sentido crítico de vernos a nosotros mismos, ¿no? De poder vernos y reflexionar sobre nosotros mismos, y ahí nos atraviesa a todos, digo, tanto a las personas que están privadas de su libertad, como a nosotros como actores universitarios. Me parece que eso es como, yo no sé si decirle una gran enseñanza, una gran lección que nos viene dando continuamente este laburo que venimos haciendo, y que no tenemos, que me parece, de perder de vista, ¿no? Esa dimensión simbólica tan significativa. Pero que tampoco hay que perder de vista la dimensión material. Digo, esta es la otra, ¿no? Bueno, ¿qué implicancias materiales tiene esto? Porque, claro, lo que sucede ahí es que como se mueven tantos los sentidos, las significaciones, se mueven tanto, digamos, las sensibilidades inclusive, ¿no? Las nuestras y las de los otros. Bueno, después eso tiene que tener como ciertas respuestas también en términos de implicancias materiales, en esto que muchos de ustedes como expositores dijeron. Bueno, si movemos mucho ahí, si nos mueve a nosotros mucho ahí, y después esto tiene que tener ciertas respuestas desde los distintos niveles del Estado, ¿no? Es decir, pensar las trayectorias post-encierro, pensar efectivamente el tránsito mismo, ¿no? En esto que decía Alicia, bueno, la secundaria, la primaria misma, inclusive, bueno, generar las condiciones para que eso efectivamente sea posible, porque claro, nosotros después vamos a las unidades y vemos que o no existen, digo, para pensar en la provincia de Santa Fe, hasta hace muy poco, este año, se inauguró en una cárcel de la ciudad de Rosario, la secundaria, cuando es una cárcel que funciona como tal desde el año 2014, es decir, pasaron 7 años para que aparezca la secundaria, con los primeros años para estudiantes que, en una investigación que hicimos, un relevamiento, había más del 30 y pico % de la población que estaba en condiciones de cursar la secundaria y estuvieron 6 años sin esa posibilidad. Entonces, digo, pensando en esto, ¿no? En estas dos grandes dimensiones, las implicancias simbólicas que tiene la intervención de las universidades públicas en estos territorios y las implicancias materiales
que no pueden ir tan atrás de las implicancias simbólicas, por decirlo así, ¿no? Que a veces la sensación es que se mueve tanto hacia adentro, tanto en términos, insisto, de implosión de sentidos, por decirlo así, que después eso tiene que tener como un montón de repercusiones a nivel material, llamémoslo de acompañamiento múltiples, de dispositivos que operen en articulación con distintas esferas del Estado. Tampoco es que estamos pensando en que la universidad lo pueda hacer todo sola, porque la problemática es muy compleja y muy heterogénea. Pero nada, simplemente eso, los escuchaba al estrés expositor y a la pregunta que Alicia, o el diálogo de Alicia con Leandro recién, y pensaba que como síntesis se me ocurría eso, como síntesis para mí, digo, no para la mesa, digo. Así que simplemente compartirlo y agradecerles la presencia de los tres expositores. Bueno, yo volví acá, por supuesto me había quedado sin internet. Bueno, no sé, ahora estoy en el celular, así que no veo si alguien tiene la mano levantada o quiere hacer alguna intervención. No sé, Vero, si vos estás mirando. Sí, Alicia sigue con la mano levantada, no sé qué otra cosa. No, ya está. Bien. Yo quería decir algo mínimo, pero me quedo pensando por ahí como una acción que la red puede promover y con las personas que por ahí aquí están presentes podemos avanzar, es cómo podríamos impulsar esa jerarquización y centralización en aquellas universidades donde todavía ese diálogo no es tan necesario para quienes están gestionando las universidades. Pensaba si estos espacios del CIN, por ejemplo, podrían ser lugares en los que se impulsara el diálogo con otros rectores para que las universidades o la Secretaría de Políticas Universitarias misma, como espacios para que se impulse hacia el interior de las universidades el pedido de que se asuma esta política. Digo, porque en verdad nosotros tenemos claridad sobre ese tema, lo que a veces no tenemos es la fuerza política para instalarlo. Y la red nos sostiene y nos acompaña, nos acompañamos en la red, más que la red nos acompañe, pero me parece que son instancias también de diferente nivel de incidencia y hay espacios más accesibles, depende, digamos, cada universidad y cada construcción interna. Y también me pareció muy interesante cuando planteábamos las articulaciones entre la jurisdicción nacional y provincial. Leandro hablaba de volver a los fines en las cárceles. Tuvimos una reunión hace poquito con gente de Provincia de Buenos Aires que, digamos, en nivel ministerial, que decía, los fines en la cárcel. Yo decía, sí, existen, pero claro, como algo que no se conoce o que se conoce que esté autorizado, digamos. Digamos, cómo las jurisdicciones administran particularmente, pero si es una política nacional, debiéramos conocer cuáles son esas políticas nacionales, porque si bien la universidad no tiene competencia, sí puede ser sede de fines. Entonces podemos ampliar ese acceso al derecho a la educación, porque los cupos en provincia, en el volumen de detenidos y detenidas, no alcanza a poder dar respuesta física a la demanda educativa, más allá de que haya escuelas. Entonces, ¿cómo podemos ir acompañando esos procesos? Entonces, pensaba, eso es un comentario en voz alta sobre algunas cuestiones que tienen obviamente que ver con los procesos que nosotros desde la UNICEN estamos transitando, pero bueno, nada, me lo proponía incluso como objetivo en la red, trabajar en las reuniones que vengan pronto con estos espacios de articulación sobre esas líneas, por ejemplo, y que nosotros como red tengamos conocimiento de estas políticas para poder compartir con las universidades nacionales que hoy, por ejemplo, no estén presentes, pero con las que nos vemos en las reuniones en general a lo largo del año. Muy bien, Ana, sí. Bueno, ¿les parece que cerremos? ¿Sí? Yo estoy pasando pantalla. ¿Sí? ¿Cerramos, Verónica? Sí. Bueno. Bueno, agradecemos a los expositores
a Franco, a Leandro, a Natalia, también los aportes de, bueno, quienes han hablado, Ana Lidia, Mauricio. Verónica, yo solo bueno, yo quería aprovechar para invitarlos a todos los miembros de la red, ahora a las 15 horas, con este mismo link, ¿sí?, que hemos ingresado para la mesa 2, para hacer el cierre, ¿sí?, el plenario de cierre de esta jornada, tanto de ayer como las de hoy, ¿sí? Así que invitarlos nuevamente a las 15 horas y, bueno, agradecida como siempre, sobre todo por los aprendizajes, por los aportes que hacen mis propios colegas, como así también de las personas invitadas. Así Silvia, que nos vemos a las 15. Agradecer mucho la invitación y solo pedirles, en el buen sentido, de que acá estamos representantes del CIN, de la Secretaría, de áreas del Gobierno Nacional, que nos usen para esto, nos usen en el buen sentido, o sea, para instalar el debate, para meterlo en la agenda, para garantizar esa jerarquización de la que hablábamos. Yo sé del compromiso de Natalia, de Leandro, pongo a disposición el mío también, así que utilícennos para poder forzar, para poder ensanchar los límites de lo posible y que podamos avanzar con esto. Pierda cuidado que personalmente desde el proyecto donde estoy, que es de la UNCE, pierda cuidado que voy a tomar muy en cuenta lo que usted dice, como también de Leandro, así que por eso también ayer era importante que el rector de la UNCE estuviera presente en las jornadas, así también del decano, porque, bueno, justamente la UNCE, bueno, es incipiente el trabajo que está haciendo. Y bueno, yo siempre empapándome de toda la experiencia que tienen mis colegas en otras universidades, y que pierda cuidado, que tomo muy en cuenta lo que usted está diciendo, ¿sí? Porque en otro momento me sentaré con el rector, me sentaré con el decano, bueno, a plantear estas cuestiones de que sean esos caminos por los cuales nosotros tenemos que transitar para lograr más cuestiones, para poder llegar más a las unidades carcelarias, para que la universidad se inserte en las unidades carcelarias, que ese es el propósito que tenemos desde aquí, desde la UNCE. Así que pierda cuidado, que lo tomo muy en cuenta. Así que muy agradecida, muy agradecida. Bueno, se nos viene una agenda de trabajo entonces con el CIN, con la SPU y con la Secretaría de Derechos Humanos. Así es. Bien. Nos vemos a las 15 horas, un aplauso porque nos merecemos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.